Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Hay un mensaje de Dios y es para vos. Lo que quería dar a reconocer sobre todo que eso que se ve tanto en la estructura material como en la estructura espiritual, que es la familia de Dios, la congregación, la iglesia que somos nosotros, todo eso se sembró y se cosechó. Pero ¿cómo se sembró? Eso es lo que daba como testimonio en la reunión de anoche. ¿Cómo sembramos eso? Después que pasó la tormenta, que quiso arruinar la cosecha con piedras, con torbellinos de agua y esa tormenta que el diablo pone, vimos lo sembrado que quedó sano. Y qué bueno es ver el fruto de esa cosecha. Pero ¿cómo sembramos? Le quería decir yo y le quiero decir a ustedes, amigos, tomando en cuenta eso. Bueno, amigo, también esto lo llevo a usted, que tal vez esté en tiempos que no puede entender, en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, en tiempos de lágrimas. Salmo 126. Desde el comienzo dice, cuando el Señor nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. En los tiempos de comienzo y en los tiempos de la vida, ¿quién puede hacer esto en la vida de alguien? Sacarlo del cautiverio, sacarlo de una vida mala, de una vida de tristeza, de una vida amarga, de una vida de miseria, de cuántas cosas podemos decir. Sacarnos de la cautividad. Eso es lo que hizo primero Dios con nosotros para mostrar lo que ahora es. Pero parece un sueño, decía, parece un sueño porque cuando uno está pasando esos tiempos, la realidad que uno quisiera alcanzar parece un sueño realmente. Porque a veces se puede soñar, como decía también, pero los sueños no se cumplen porque son sueños. O parece que los sueños, a veces cuando uno sueña, son sueños tan reales que lo está viviendo. Pero después despierta y la vida sigue y las cosas están. Y nada cambia. Pero cuando el Señor nos haga volver, dice. Cuando el Señor hará la obra, dice. Grandes cosas hará por nosotros. Bueno, ese es el Dios que yo le predico. Pero el Dios eterno nos promete grandes cosas. Grandes obras en nuestra vida. Ese es el fruto que Dios nos da, amigo. De ese Dios vivo que yo predico. Pero claro, vamos a ver la historia, como dice en el Salmo 126, 4. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría, que los que entre sollozos esparcen la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Hablar de siembra y de cosecha. Si lo vemos en la vida social, en la vida real de este mundo, el que siembra en esta tierra argentina, alegría, cosecha abundancia. Siempre, aunque vengan tiempos difíciles, de lluvia, de sequía, siempre cosecha. La tierra es generosa y da mucho fruto. ¿Cuánto más Dios? Pero claro, daba testimonio, todo eso que se ve ahora y que uno disfruta alegre, ¿cómo se sembró? Primeramente, para sembrar hay algo muy importante que la gente no entiende. ¿Por qué gente sufre mucho y no deja de sufrir y nunca sale de ese estado de vida? Nada cambia. Porque busca la libertad de formas que no es. Dice el 4, Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libre como los arroyos del desierto. El desierto hay en Palestina, en esos lugares del Medio Oriente.
Pero ¿quién es el que hace volver de la cautividad al humano? Amigos, si está esclavo de cosas que muchos tienen en esta vida, de muchas cosas que destruye al humano, la familia, el hogar y los hijos. Entienda que el único que puede hacer volver, porque dice, haz que volvamos, no que si yo quiero que te pido porque debe ser. Si Dios quiere, Él te hace volver. Y cuando dice que corramos libres como los arroyos del desierto, yo meditaba sobre eso. Y he visto muchas veces en documentales, todo eso, he visto nacer ríos en el Medio Oriente, allí en el desierto, y cómo corren de rápido porque no tienen impedimento. No es lo mismo un río que nace entre las montañas, viene por las piedras, tiene muchos obstáculos, tiene muchos impedimentos, se detienen las aguas, se vuelven turbulentas, en momentos torrentosas, en fin. Pero si usted ha visto alguna vez un documental, cuando el río nace en el desierto, corre arrastrando todo de rápido porque no tiene obstáculo, no tiene impedimento. Así se pide a Dios para que podamos andar en esta vida libres como esos arroyos, sin ningún obstáculo, ningún impedimento, y no diga que le ponen la piedra en el camino, ni el palo, ni esto, ni aquello, como dice el mundo. Cuando Dios libera el camino, tenemos libertad para andar como esos ríos. Él lo hace. Y siguiendo, que el Señor es el único que puede hacer esto, librar nuestros caminos de la vida, el fruto. ¿Y cómo se consiguió? Dice el versículo 5, haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría, que los que entre sollozos esparcen la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas, trayendo el fruto de la cosecha, el fruto de lo que se ha sembrado. Pero ¿cómo se siembra, amigo, hermano? Si tiene que sembrar en Dios con lágrimas, con tristezas, con sufrimiento. Pero cuando se siembra en Dios, amigo, la única forma que se cosecha es con alegría. Con regocijo se cosecha el fruto, se junta, amigo. Cosechar con gozo, con alegría, con paz. Porque muy diferente es cuando sembramos en el mundo con lágrimas, sufrimiento y tristeza y se cosecha solamente mal. Dios no es así. El sembrado en Dios, si es con lágrimas, si es con tristeza, la cosecha será con gozo y alegría. Y para entender esto, porque si usted está sembrando, la vida del humano es realmente una siembra. Por eso Jesús dijo, de lo que siembre van a cosechar. La vida del humano es una siembra. Mientras vive, siembra y un día llega la cosecha. Cuando llega la cosecha en la vida de lo que se sembró, se ve lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando llegue el tiempo final, en los cielos sabremos lo que hemos sembrado. Porque si siembra con lágrimas en Dios, cosecharán alegría. Porque yo he tenido mi testimonio de vida cuando sembré, con alegría sembraba, con deleites y placeres, y coseché lágrimas y tristeza y amargura. En cambio en Dios es diferente, es al revés, para la gloria de Dios. Y para que entienda el Salmo 4, desde el versículo 3 dice, entérense de una vez, el Señor escoge a los hombres justos, así que me escuchará cuando yo lo invoque. Pónganse a temblar y no pequen. Más bien, mediten en sus camas y guarden silencio. Ofrezcan al Señor sacrificio de justicia y pongan su confianza en Él. Son muchos los que preguntan, ¿quién nos hará ver el bien? Que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esto es sembrar con lágrimas, con tristezas a veces como lo hemos vivido y pasado. Decía recién, yo sembré una vida pasada con alegría y fiestas y placeres y deleite y coseché tristezas, amarguras, mal.
Y muchas veces me pude haber preguntado, como dice Salmos en el versículo 6, son muchos los que se preguntan. Cuando llegue ese tiempo de preguntarse, ¿quién nos hará ver el bien? Ahí es donde tenemos que entender que Dios es el que quiere hacernos ver el bien, no otro. Por eso dice que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine. Porque cuando andamos en tiniebla, sembrando en tinieblas, cosecharemos mal. Y así se vive en la vida, sembrando una vida sin entendimiento, en tinieblas para cosechar hasta muerte. Por eso digo, la vida del humano es una siembra, y un día se cosecha. Dice en el 7, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Una vida en abundancia como tiene el mundo de placer, deleite, disfrutar y hacer lo que se da la gana. Pero ¿qué cosechará? Por eso ahora podemos decir, porque si tenemos que sembrar con lágrimas y tristeza en Dios, por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Para entender que la vida es una siembra y saber cómo se va sembrando para después ver la cosecha, si usted quiere hacer que la vida cambie, su sembrado cambie, solamente en Dios se puede hacer cambiar el sembrado o la cosecha. Dice Proverbios 13:21. El mal persigue a los pecadores, pero los justos son premiados con el bien. Esto es palabra de luz para todo el mundo. ¿Por qué el mal está destruyendo a la humanidad? ¿Por qué el mal persigue? Hay hogares con problemas de matrimonios. Hay hogares con engaños, con fraude y cuántas cosas. Hay familias que viven mal. Hijos que se van perdiendo en la droga, el alcohol, el vicio, la diversión, como se ve. Hay hogares que están cosechando mucho mal. ¿Por qué? Porque se siembra en pecado. Cuando en el hogar no hay luz, no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, no hay tranquilidad, entienda que se siembra en pecado. Porque dice muy claro, el mal persigue a los pecadores, pero los justos son premiados con el bien. Por eso podemos decir que hemos sembrado con lágrimas en Dios, con lágrimas en Dios. Y Él ha regado la siembra, y el bien nos viene de premio y de recompensa porque sabemos cómo sembramos, El Señor cambia la vida según tu sembrado. Es muy claro de entender por la palabra. Así que comienza a sembrar con lágrimas en Dios y cosecharás alegría. Estamos viendo lo que es la vida del humano. Es una siembra y una cosecha. Todo lo dice la palabra del Señor y se cumple. Pero estamos viendo que cuando Dios nos cambia, se siembra para bien. Nosotros tenemos testimonio de una vida pasada que sembramos en la vida para cosechar mal, solamente llantos, lágrimas, tristezas y pérdida. Y en Dios decimos entonces, en Dios no vamos a llorar más, vamos a sembrar diferente. No se engañen las enseñanzas que le dan. En Dios se siembra con lágrimas, en tristezas también. Me viene un pasaje a la memoria donde el Señor le dijo a Pablo, yo te voy a enseñar lo que es sufrir por mi nombre. Porque sufrimos y sembramos con lágrimas en Dios, pero cosechamos bien, nunca mal. Hay un salmo que dice que aunque nuestras lágrimas, nuestros llantos duren hasta la noche, a la mañana los levantaremos y saltaremos de alegría. Y para entender eso dice en Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia.
Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira, como los demás, como todo el mundo que está bajo la ira de Dios. Porque siembra en pecado. Y qué triste, porque los religiosos lo que menos hablan es del pecado. Y le enseñan tantos inventos humanos, y la gente está muerta en delitos y pecado. La gente, no importa la religión, ni las creencias, ni la fe, ni dónde vaya a congregarse, ni qué iglesia, ni qué nada. Sino que si está viviendo, sembrando, de acuerdo al príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, se hace un objeto de ira. Porque cuando se siembra en desobediencia, como dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo creo, yo sí, yo leo, yo rezo, yo todo, pero está en desobediencia. Está en pecado. La desobediencia es pecado. Va a cosechar mal. No se engañe con ninguna clase de enseñanza ni religión. Por eso Dios nos cambia para que sembremos y cosechemos bien. Dice en el 3, entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos, por naturaleza, objeto de ira, como todos los demás. Así que no hay nada que justificarse ni creerse de que pueda escapar de esa ira que Dios tiene preparada. Pero esa es una vida sin cambio. No importa la religión, la creencia, la fe ni donde vaya. Esa es una vida sin cambio. Pero solo Dios hace el cambio en nosotros, porque dice el 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Ese pasaje a veces está tan mal interpretado que le dicen, cree en Cristo y ya estás en los cielos. Él dice que te salvó por gracia, por amor. Él nos salvó a nosotros por amor, por gracia, por misericordia. Pero nos salvó de la ira que teníamos preparada en el camino, de lo que íbamos a cosechar. Aun cuando caímos, en mi caso caí en el mal más profundo, en el desastre peor que podía pasar, que ya todo se terminó, no era el final porque me faltaba el infierno. Él me salvó por amor, salvó toda mi casa, mi familia. Pero ahora tengo que sembrar en Dios, aunque sea con lágrimas, para cosechar fruto de bien. Pero solo Dios hace el cambio, amigo. Dice muy clarito, cuando nos damos de corazón, el Señor hace grandes obras, como dice el Salmo 126. Grandes obras hará Dios en estos. Dice el Salmo 31. Dice versículo 21 en adelante. Bendito seas, Señor. Grande ha sido tu misericordia por mí. Me pusiste en una ciudad fortificada. En mi angustia llegué a pensar que me habías apartado de tu vista. Pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento en que a ti clamé. Ustedes, fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo, como anoche le decía ese pueblo hermoso de la iglesia Jesús viene. Aunque siembre con lágrimas y con tristeza, anímese porque es en Dios y va a cosechar alegría, gozo y libertad. Estamos viendo que la vida del humano es una siembra, pero ¿qué se va a cosechar? Porque dice que ustedes, fieles del Señor, ámenlo.
El Señor cuida de quienes le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia le da el castigo que merecen. Qué bueno, dice el Señor, dichosos, felices, bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu, porque ahí está lo que se siembra y lo que se va a cosechar. Pero si siembra con lágrimas en Dios, como dice aquí en este pasaje, en mi angustia llegué a pensar que me habías apartado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento que a ti clamé. Aunque siembre con lágrimas, con angustia, con tristeza, si siembra en Dios va a cosechar bien. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Y estamos viendo que la vida del humano es siembra y cosecha. Pero estamos viendo que cuando sembramos en Dios, aunque sea en lágrimas, aunque sea en angustia, aunque sea en tristeza, la cosecha siempre es buena. No hay tormenta, no hay piedra, no hay plagas ni nada que la vaya a arruinar. En el tiempo se cosecha alegría. Pero también llega el tiempo de la aflicción y ahí hay que ver también para entender si se está sembrando en Dios o se está sembrando mal en la vida. Llegan los tiempos difíciles como nos ha tocado. Pero qué bueno que entendamos esto. Dice en Job, capítulo 4. Tratar de hablar te será molesto, pero ¿quién podría quedarse callado? Yo recuerdo que tus sabias enseñanzas infundían fortaleza a los débiles. Si alguien caía, tus palabras lo levantaban, tú sostenías al que estaba por caer. Pero ahora que eres tú quien sufre, te desanimas y no logras superar tu turbación. ¿Desconfías acaso de tu temor a Dios? ¿Ya no crees que tu integridad pueda salvarte? Piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente. Los que siembran maldad cosechan lo que siembran. El aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume. Qué claro de entender que la vida del humano es una siembra y una cosecha. Al que esté cosechando en la vida, mire bien de lo que ha sembrado. Y si le ha venido la aflicción, como en este caso el testimonio de Job, un varón de Dios, en todo el proceso de ese tratamiento de Dios con él para que entendiera lo que era Dios y no lo que era él. Y qué triste aquel que hablaba tanto de Dios y ahora esté caído y no haya confiado en ese Dios vivo. No hay que volverse atrás, como dijo el Señor, sino seguir sembrando con lágrimas porque llegará la cosecha. El versículo dice, lo que sí he llegado a ver es lo siguiente. Los que siembran maldad cosechan lo que siembran. Si siembra mal va a cosechar mal. Si siembra bien va a cosechar el bien que quiere sembrar. Porque Dios es el que dará el fruto a cada uno según sus obras. Entonces hay que entender que la vida es una siembra, amigo, y cuando se cosecha hay que entender por qué se cosecha lo que se cosecha. Proverbios 12, versículo 19, los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa tiene corta vida. En la mente malvada habita el engaño. Entre los que promueven la paz hay alegría. Ninguna adversidad le sobreviene al justo, todos los males caen sobre los impíos. Al Señor le repugnan los labios mentirosos,
pero le agradan los que dicen la verdad. Lo que se siembra con la lengua se va a cosechar también. Eso es muy importante entender. Por eso hemos lavado, limpiado nuestra boca de lo que hablamos, porque de lo que sembramos con la lengua también se va a cosechar. Esto para que se entienda. La lengua siembra y la vida cosecha, amigo. Porque acá lo dice muy claro. Dios aborrece esas cosas. Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa tiene corta vida. Pero dice también, en la mente malvada habita el engaño, entre los que promueven la paz hay alegría. Porque nosotros sembramos paz y bendición todo el día, tenemos alegría en la vida, amigo. Y estamos viendo que la vida del humano es una siembra y una cosecha, pero cuando se siembra en Dios, aunque se siembre con lágrimas y llanto y tristeza, si se siembra en Dios, Dios la riega y se cosecha bendición. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 7, dice, cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, reciben la bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada, poco le falta para ser maldecida y acabar por ser quemada. Esto da ejemplo de lo que es la vida del humano y en especial la vida de los creyentes que dicen, creen y practican religión y tienen fe. Acá el apóstol Pablo habla muy claro en hebreo a todo ese pueblo y a todos ustedes que están escuchando. También en Dios se siembra, pero de lo que se siembra se cosecha. Si siembras fruto de Dios, sos bendecido. Pero si tu vida es de abrojos y espinos, estás pronto a ser maldecida y a ser desechada. Es clara la palabra del Evangelio Santo, así que entienda, amigo cristiano, amigo religioso, que su vida verá el fruto de lo que va a cosechar según lo que siembra. Pero cuando se siembra en Dios, Dios le da la bendición, riega, dice que la riega y recibe la bendición de Dios. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida.